Agradezco al Gobierno de Bolivia por la invitación y por reafirmar 12 años después su compromiso de reconocer, respetar y proteger a la Madre Tierra a través de este reencuentro con la Pachamama, evento que nos debe permitir consolidar lo avanzado y emprender nuevos desafíos. Envío un cordial saludo a los oradores que participan en esta reflexión, a la audiencia presencial y en línea, así como al equipo técnico encargado de la transmisión del evento. En todo el mundo, las civilizaciones antiguas tienen una rica historia de comprensión de la conexión simbiótica entre los seres humanos y la naturaleza. La civilización egipcia reconocía los vínculos vitales entre los seres humanos, la naturaleza y la divinidad. Los montes Wudang en la provincia de Hubei, China, son famosos por la concentración de monasterios taoístas que albergan. El taoísmo, basado en el Tao Te Ching, considera que la naturaleza misma es divina y que debemos vivir en armonía con sus ciclos y sistemas. La filosofía védica de la India es una forma de vida basada en los libros sagrados denominados Aranyakas o libros del bosque, que fueron escritos por sabios que vivían en los bosques. Y muchos otros textos contienen algunos de los mensajes más antiguos sobre el equilibrio ecológico, hacen hincapié en la armonía con la naturaleza y reconocen que todos los elementos naturales contienen la divinidad. Los pueblos indígenas en el mundo entero entienden que los sistemas de gobernanza humanos tienen que derivarse de las leyes de la tierra y que se debe cumplir con ellas. Las culturas indígenas de las Américas tienen una larga tradición de respeto por la conexión entre los humanos y la naturaleza. El concepto andino de Pachamama expresa la simbiosis entre la humanidad y la naturaleza, confiriendo a esta última el respeto que merece. Vivir bien significa vivir en armonía con uno mismo y entre los seres humanos, buscando el bien colectivo, donde los seres humanos son parte integrante de la naturaleza. Dentro de la filosofía del vivir bien, no solo los seres humanos tienen derechos, sino también la Madre Tierra. Ahora procederé a presentar la década del programa en 3 etapas. La primera etapa del 2009 al 2012, la segunda etapa del 2012 al 2015 y la tercera etapa del 2015 al 2019. El paradigma no antropocéntrico de vivir en armonía con la naturaleza llega a Naciones Unidas de la mano del Estado Plurinacional de Bolivia en el 2009, cuando Bolivia lidera 2 resoluciones al respecto que son adoptadas por la Asamblea General. La primera designando el 22 de abril Día Internacional de la Madre Tierra y la segunda que es en realidad la primera resolución sobre armonía con la naturaleza. En el 2010 se celebra el primer diálogo interactivo de la Asamblea General de Armonía con la Naturaleza, en el cual participan oradores que vienen trabajando el tema como Vandana Shiva y Cormac Cullinan, entre muchos otros. Este mismo año se publica el primer informe del Secretario General de Armonía con la Naturaleza y en el 2012 se empiezan los preparativos que culminarán con la Conferencia de Naciones Unidas, también conocida como Río+20, acontecida en Río de Janeiro en el 2012. Hasta ese momento, la resolución de armonía con la naturaleza era apoyada por un número importante de países, pero es en el 2012 cuando el grupo político de G77 y China, constituido por 134 países, endosa la resolución de armonía con la naturaleza que formará parte de las negociaciones de Río+20. En este periodo se empieza también a desarrollar la página web de armonía con la naturaleza. En estos primeros 3 años se adoptan un total de 3 resoluciones de la Asamblea General, se realizan 3 diálogos y se publican 3 informes del Secretario General al respecto, es decir, 1 de cada uno por año. Y es en Río+20 donde por primera vez un documento oficial de Naciones Unidas, El futuro que queremos, en el párrafo 39, incluye los derechos de la naturaleza de la manera siguiente. Reconocemos que el planeta Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar y que Madre Tierra es una expresión común en muchos países y regiones. Y observamos que algunos países reconocen los derechos de la naturaleza en el contexto de la promoción del desarrollo sostenible. Estamos convencidos de que para lograr un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza. Fin de la citación.
En Río Más 20 se lanza la página web de Armonía con la Naturaleza, la cual les invito a que visiten y se familiaricen con ella, ya que contiene información esencial para facilitar el entendimiento y cuán extenso es el tema de los derechos de la naturaleza. Del 2012 pasamos al 2014 y entramos en los preparativos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que se adoptará en el 2015. La Agenda 2030 adopta 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como ODS, y tiene 3 referencias a armonía con la naturaleza. El objetivo 12.8 hace hincapié que, de aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza. En este mismo año se crea la Red de Conocimiento de ONU de Armonía con la Naturaleza y la Asamblea General, por medio de una resolución, solicita a dicha red que elabore un informe sobre la jurisprudencia de la Tierra, la cual abarca 8 disciplinas: derechos de la naturaleza o derechos centrados en la madre tierra, economía ecológica, educación, ciencia holística, humanidades, filosofía y ética, artes, medios de comunicación, diseño y arquitectura, y teología y espiritualidad. En este periodo se adicionan 3 resoluciones de la Asamblea General, 3 diálogos y 3 informes más del Secretario General al respecto. Una vez que los expertos de la red concluyen el informe de jurisprudencia de la Tierra, este se presenta en el 2016 a la Asamblea General. De manera muy breve, el informe de expertos pone de relieve que a los ODS les falta la voz de la Madre Tierra y recomienda los derechos fundamentales de los ecosistemas y las especies a vivir, a prosperar y a regenerarse. En 2016 se crea el Fondo Fiduciario de Armonía con la Naturaleza entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, con el fin de contribuir a la participación de expertos en el tema en los diálogos interactivos de la Asamblea General, entre otras actividades. Y en el 2017, por mandato de la Asamblea General, el tema del diálogo de ese año es jurisprudencia de la Tierra, en base al informe que presentaron los expertos de la red en 2016. En resumen, desde el 2009 ya se han adoptado un total de 9 resoluciones, se han celebrado 9 diálogos y se han publicado 9 informes. En las diapositivas anteriores hemos visto cómo el tema de los derechos de la Madre Tierra ha ido evolucionando estos últimos 10 años. Las diferentes resoluciones de la Asamblea General reflejan un mayor reconocimiento de la importancia de la jurisprudencia de la Tierra para lograr una vida en armonía con la naturaleza. El reconocimiento de la relación no antropocéntrica entre los pueblos indígenas y la naturaleza, la necesidad de adoptar un paradigma no antropocéntrico, el llamado constante al diálogo acerca de ello y el reconocimiento de la red de expertos son testimonio de todos estos avances. De la misma manera, los 10 diálogos acontecidos hasta la fecha, a partir de las 8 disciplinas ya enunciadas, resaltan la necesidad de dejar atrás el paradigma antropocéntrico y darle paso al paradigma centrado en la tierra. Los informes del Secretario General también hacen eco de esta realidad reflejada en las resoluciones de la Asamblea General, la cual se ha abordado a través de los años bajo diferentes ángulos y reconoce la apertura para entablar un diálogo oficial entre académicos, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil sobre la redacción de una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Hoy día, gracias a la red de expertos de Armonía con la Naturaleza, el programa se nutre de los insumos que ellos aportan a través de los diferentes trabajos que realizan sobre jurisprudencia de la tierra y las enseñanzas que imparten en diferentes instituciones académicas mundialmente. El trabajo de los expertos ha quedado plasmado no solamente en el informe publicado en el 2016, sino también a través de los informes publicados de Armonía con la Naturaleza desde entonces. Cabe señalar que en vista de la gran cantidad de información que anualmente recibe el programa, se publicó un suplemento al informe del 2020, el cual recoge 170 actividades representativas de lo que está aconteciendo mundialmente sobre este tema en materia de educación tanto formal como informal. La página web de Armonía con la Naturaleza recoge todo el trabajo que se viene realizando desde el 2009 y si bien en el 2009 eran 3 países los que tenían legislación de derechos de la naturaleza, hasta esta fecha 36 países legislan los derechos de la Madre Tierra y existen más de 300 textos legales al respecto,
adoptados mundialmente, ya sea bajo forma de regulaciones locales, leyes nacionales o sentencias de las Cortes nacionales. A nivel internacional, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, OC 23/17, de 15 de noviembre del 2017, sobre medio ambiente y derechos humanos, y la sentencia del caso Laca Honhat versus Argentina, de 6 de febrero de 2020, desarrolla el derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo. Protege a la naturaleza ya no solo por su utilidad para el ser humano, que es la visión antropocéntrica instrumental, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, visión no antropocéntrica. Y la Corte advierte una tendencia a reconocer personería jurídica y por ende derechos a la naturaleza, no solo en sentencias judiciales, sino incluso en ordenamientos constitucionales. Es importante resaltar que países de todo el mundo, a pesar de sus diferencias culturales e históricas y sistemas legales distintos, están convergiendo hacia una relación holística con la naturaleza, concretamente mediante el reconocimiento de sus derechos. Se han venido observando cambios importantes en el reconocimiento de una visión del mundo centrada en la Tierra por parte del público en general, generando de esta manera cambios en legislación y políticas públicas, así como en educación. Cada país tiene una realidad jurídica diferente. Por lo tanto, cada país adopta los instrumentos internacionales existentes en materia de protección de la naturaleza a su realidad nacional, de manera que le permita trabajar internamente para llegar a ese reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿cómo países con sistemas legales diferentes como son Bolivia, Canadá, Colombia, India, Nueva Zelanda, llegan a proteger a la naturaleza a través de su reconocimiento como sujeto de derecho, reconociendo que la naturaleza es un ser viviente y no un objeto o cosa? La primera apreciación es porque los derechos de la naturaleza o de Madre Tierra no exige una uniformidad legal. Sin embargo, esa pregunta la vamos a contestar en detalle en los próximos meses cuando los informes o perfiles de países que se están preparando al respecto se publiquen. Los perfiles recogerán la historia legal que antecede a los 300 textos existentes mundialmente y el análisis de cómo este tema se ha ido instaurando en los por ahora 36 países que tienen legislación sobre derechos de la Madre Tierra. El interés creciente que el tema de jurisprudencia de la Tierra ha generado a través de estos años va quedando plasmado en un gran número de publicaciones y proyectos. A título indicativo, hago referencia primero a un conjunto de 3 informes publicados el año pasado por el Grupo Principal de Organizaciones no Gubernamentales de la ONU, representando a los bienes comunes, titulado Transformando nuestro mundo en armonía con la naturaleza, el cual integra la voz de la naturaleza en los ODS. En segundo lugar, al estudio encargado por el Comité Europeo de Asuntos Económicos y Sociales de la Unión Europea, titulado Hacia el reconocimiento de una Carta Europea sobre los Derechos Fundamentales de la Naturaleza, publicado también el año pasado. Y tercero, al lanzamiento del libro titulado Una personalidad jurídica para el río San Lorenzo y los ríos del mundo, que tendrá lugar el 22 de abril de la semana próxima en Quebec, Canadá. El Consejo de Justicia Federal de Brasil, con la intervención del Centro de Estudios Judiciales y las universidades federales de Ceará, de Goiás y de Santa Catarina, en apoyo al programa de Armonía con la Naturaleza, lanzaremos el 22 de abril próximo, en conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra, un webinar que contendrá diferentes seminarios destinados a la formación de jueces. El webinar concluirá en octubre de este año y una vez finalizados los videos de los seminarios, con traducción al inglés, francés y español, estarán disponibles en línea en la página de Armonía con la Naturaleza. Quizá la principal enseñanza que se desprende de la sabiduría de las tradiciones sagradas es también la más sencilla. Se honra la creación cultivando una relación estrecha con la naturaleza. Esto se aprecia sobre todo en la percepción que las civilizaciones antiguas tenían del cuerpo humano en relación con la Madre Tierra
y en su convicción de que la armonía con la naturaleza constituía la esencia de la buena salud. En el mundo contemporáneo nos hemos alejado de esa percepción y convicción y justamente vivimos todo lo contrario. En los tiempos de COVID-19, el no vivir en armonía con la naturaleza se enmarca en un contexto de crisis de la salud humana de alcance mundial. En vista de que las medidas encaminadas a lograr los ODS todavía no se están desarrollando a la velocidad ni en la escala necesarias, la ONU lanzó en el 2020 la década de acción para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el fin de alcanzarlos para 2030 y generar un movimiento imparable que impulse las transformaciones necesarias y enfrentar los principales desafíos del mundo como la pobreza, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y el cierre de la brecha financiera, entre muchos otros. El liderazgo que el Estado Plurinacional de Bolivia retoma en el 2021 para restablecer nuestra conexión con la Madre Tierra se suma al llamado de la comunidad internacional y de la sociedad civil para vivir en armonía con la naturaleza. Dar voz a la Madre Tierra para cumplir los ODS y redactar una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, inspirando universalmente su protección, a ser proclamada por la Asamblea General, complementando así la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea en 1948, son conversaciones que están teniendo lugar en diversos foros y que hoy día cobran un significado especial, en vista de la pandemia del COVID-19 y la amenaza que ella pesa sobre la humanidad y que los científicos han denominado la sexta extinción. En esta década, el proceso de recuperación de la pandemia nos brinda una oportunidad única de reconstruir con el fin de transformar el mundo en un lugar en el que los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza y no a costa de ella. Para lograr la paz en la Madre Tierra, tenemos que hacer antes la paz con ella. Toda la información presentada en esta reflexión se encuentra disponible en nuestra página web y es importante que nos sigan en redes sociales para que estén al tanto de todo lo que está pasando en armonía con la naturaleza. Muchas gracias por su atención. Haliala.